Pero eso no los detuvo. Ellos estuvieron dispuestos a obedecer al Señor. Y conmigo fueron diligentes. Hicieron como Jesús les mandó hacer. Fueron, desataron el pollino. Y cuando estaban haciéndolo, dice la Escritura, que aparecieron los dueños. Oiga, ¿qué pasa si usted está queriendo abrir la puerta de un carro que no es el suyo, para llevárselo? Eso es para echarse a correr. Pero ellos no tuvieron temor, porque ellos sabían quién los había enviado. No tuvieron miedo. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían una palabra. Y solo dijeron lo que Jesús les dijo que dijeran. Ellos no se pusieron al tú por tú. ¿Qué hubiera dicho usted si le aparecen los dueños? No, pero que o corre o trata de justificar, no, es que tú no sabes quién es Jesús, el que hace el milagro, el que hace acá, el que hace allá, tú le da todo el adorno posible. Pero ellos simplemente se dispusieron a decir lo que Jesús les había dicho. Nada más, que no es eso. Que tenemos que aprender a limitarnos a decir lo que Jesús dice y no lo que nosotros pensamos o creemos que es mejor. Yo también le decía a los discípulos en la enseñanza, les estaba explicando que por qué yo les doy la tarea sobre los pasajes bíblicos y que ellos vayan contestando en base a lo que la Biblia dice. Porque eso es una gran diferencia. A que yo opine, a que yo piense, a que yo exprese algo a lo que dice la Escritura. Y nos tocó ver la New Version International y llegamos del versículo 36 y tenía que contestar una respuesta en el versículo 37, de hecho capítulo 8 creo que era, ¿correcto? 8, 36. Y el 37 no existe. Intencionalmente esa Biblia ha sido quitado varios versículos de importancia que pueden confundir a los creyentes. Ahora imagínense si una Biblia la utilizan y le quitan versículos. Por eso siempre digo que no todas las iglesias son iguales. Hay quienes predican la palabra fielmente como está en este libro. Y hay quienes simple y sencillamente dicen lo que les parece a su conveniencia. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor. Así que aquí vemos que el Señor dice que debemos ser específicos. Limitarnos a decir lo que Él dice que digamos. Usted sabe que cuando pasan estos acontecimientos, como lo que están pasando en estos momentos en el mundo, en la historia del día de hoy, aparecen los profetas, aparecen los que dicen, bueno, esto es el cumplimiento de esto, el cumplimiento de esto otro, y lo que va a pasar de esto y de aquello. Y yo los oigo y de verdad, yo no me inquieto por esas cosas, porque yo estoy confiando en lo que dice la palabra. Porque esas personas simplemente, ahí nomás dicen, bueno, es el anticristo, el otro no, ¿qué es este? ¿Qué? Todo aquel que se levanta contra lo que es Cristo es anticristo. Pero a veces nosotros decimos, nomás, no, entonces esto es esto y esto otro, y ya nos agarramos de eso y comenzamos a hacer una nueva doctrina. Tenemos que hablar lo que Él habla, decir lo que Él dice, y tendremos éxito. Si nosotros nos limitamos a hacer lo que Dios dice en su palabra, hablar lo que Él dice que hablemos, ¿sabe usted cuántos problemas nos ahorraríamos? Por eso dígale que está a su lado, limítate a hablar lo que dice su palabra y te evitará problemas. Porque cuando tú dices lo que dice la Biblia, tú no te quedas después dando explicaciones a Raimundo y a todo el mundo.
Entonces el problema cuando uno tiene una doctrina que no es la correcta, cuando uno habla palabras que no están en ese libro, tiene que dar explicaciones. ¿Y qué? ¿Y por qué esto otro? ¿Que fue el tiempo tal? Mire, a mí no sé lo que fue, si fue el tiempo tal o el tiempo. Yo creo en todo lo que dice este libro, esta palabra. Amén. Es decir, ahora si uno analiza lo que estaba pasando, es lógico que los dueños de los animales tuvieran el derecho a reclamar, a enojarse, a reaccionar. Después de todo eran los dueños y se lo estaban llevando sin su consentimiento. Yo imagino que ellos aparecieron como usted aparecería si ve que le están por robar el carro. ¿Qué hace usted? Oiga, ¿por qué usted está al lado de mi carro? ¿Usted hace eso? ¿Qué haría usted, hermano José? Usted que está tranquilo. ¿Usted, hermano Gustavo, qué haría? Ahí aparece uno con un palo, agarra lo que tenga a mano y dice, hey, ¿qué pasó, verdad? Y era lógico. Ellos venían enojados, quizás venían con palos en la mano, con furia, a darle su merecido a aquellos que se estaban robando su propiedad. Pero cuando ellos estuvieron frente a los discípulos, y yo me imagino que dispuesto a cargarle los primeros golpes, los discípulos abrieron la boca en el nombre de Jesús. Dijeron, el Señor lo necesita. ¡Pum! Se calmaron. ¿Por qué se calmaron? Porque esa palabra no salió de la boca de los discípulos porque ellos la pensaron, se la inventaron, sino porque fue una palabra que Jesús les dio. Y eso cambió el ambiente, cambió la circunstancia, la situación. Y aceptaron el pedido del Señor. No dice la Escritura que pusieron objeciones, pusieron excusas. Oiga, y preste atención que esos dueños de esa asna y de ese pollino no eran discípulos de Jesús. ¿Se da cuenta? Pero así mismo no pusieron excusas. Porque yo le dije, ¿y qué tenemos que ver nosotros con ese Jesús? Pero no. Cuando hacemos las cosas tal cual Dios nos dice que la hagamos en su palabra, la gente nos va a creer y no habrá complicaciones y aceptarán lo que Dios dice. A veces Jesús nos pide que hagamos algo para Él. ¿No le han pedido a usted algo o Dios le ha pedido que haga a usted algo en su casa de oración? Y usted como buen creyente, como un discípulo obediente, va y consulta con su cónyuge, consulta con sus hijos, ¿verdad? Y le pide opinión a este, opinión al otro. Consulta con los hermanos, ¿y a ti qué te parece? Es que me han pedido que haga esto. Es que no sé si le entro o no le entro. ¿Qué piensas tú? Es decir, terminamos complicándonos la vida y sin hacer nada para Jesús. Porque a lo mejor le va a decir a la otra persona, sí, es bueno, pero más adelante mejor lo haces. Espérate un poquito a ver si las cosas cambian. O le salen con, es que tú sabes lo que a mí me pasó. No va a ser que te acontezca a ti. Cuidado, ¿verdad? En cambio, los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les dijo, trajeron los animales junto a Jesús. Es decir, ¿qué les pidió Jesús que hicieran? Que fueran, desataran al pollino, se lo trajeran. Y ellos lo hicieron, ¿sí o no? Es decir, hasta ahí habían cumplido lo que Jesús, les había pedido. Ahí está el asno y el pollino. Pero como ellos eran buenos discípulos, no solo cumplieron con lo que Jesús les pidió, sino que se esmeraron y fueron diligentes
notaron que ahí estaba el pollino, pero no había una montura donde el Señor se podía subir para colocar el pollino. Y si hubiera sido usted, quizá habría dicho, bueno, nosotros ya cumplimos nuestra parte, pero que el otro haga la otra, ¿no? Y otros se encarguen de buscar la montura. Y hicimos lo que se nos pidió. Porque los buenos discípulos hacen eso, ¿verdad? Ellos fueron buenos discípulos, eran diligentes, amaban a Jesús. Y viendo la necesidad, porque la necesidad se ve, ellos se desprendieron de sus propios mantos y lo colocaron sobre el lomo del pollino, dándonos un ejemplo de servicio. Ellos no dudaron en desprenderse, quitarse de su propio manto. Oiga, y el manto era algo importante para ese tiempo. Era de lino fino, de cabra o de pelo de cabra. Y lo usaban como un poncho, un manto para cubrirse del frío, del viento, de la lluvia. Y de noche era como un cobertor. Es decir, era común ver a un hombre caminando aún en días calurosos llevando su pesada capa. Y se le preguntaba por qué llevaba esa capa. Contestaban, es que resguarda del frío, pero también resguarda del calor. Y fue ese vestido, esa capa exterior la que usó Elías para abrir las aguas del río Jordán, cuando puso el seco con Eliseo. Vemos que los discípulos no dudaron en desprenderse de sus mantos para dárselo a Jesús. Él no se los había pedido, pero ellos estaban atentos a la necesidad de su Señor. Y no buscaron a otros para que lo proveyeran, sino que ellos mismos se despojaron a sí mismos de sus propios mantos. Ellos sabían que cómo no le iban a dar algo al Señor que no les costase. Ellos amaban a Jesús y por amor le servían. Y para ellos era un privilegio, era una bendición. Y habían aprendido a ser dadivosos, desprendidos. Dígale a alguien como tú. Amén. Sabiendo que nada hemos traído, nada nos hemos de llevar. Y que más bienaventurado es dar que recibir. Porque había muchos más discípulos con Jesús, pero Él escogió a dos. Y a esos dos que el Señor escogió, pasaron la prueba del discipulado. Fueron hallados fieles. Además, había una multitud alrededor de Jesús. Yo imagino que entre toda esa multitud que seguía a Jesús, muchos de ellos tenían sus propios asnos, sus pollinos, sus mantos. Pero Jesús escogió uno de afuera del círculo que lo rodeaba y envió por ellos, por tres cosas. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es soberano. Y en su soberanía, Él decide a quién llama. Y número dos, cuando Él llama, Él te dice qué hacer. Y número tres, si Él te dice qué hacer, Él te respalda con su palabra. La gente cuando vio dirigirse a Jesús hacia el pollino y que iba a montarlo, y ellos sabían que ese era un pollino, era un animal no domado, era un animal chúcaro, rebelde, desobediente, mañoso. Yo creo que ellos estaban ahí. Cuando le quiera poner la pierna arriba, para abajo Jesús. El burrito va a empezar a dar saltos, brincos y patas al aire como los burros, ¿verdad? Y lo va a arrojar a Jesús. Pero gloria a Dios que nada de eso aconteció, aleluya. El pollino aceptó mansamente su carga santa sobre sus lomos